Hola, esto es 13% y si le pusieron play a este episodio mientras se terminan de organizar, mientras se ponen los audífonos, se terminan de bañar o cualquier otra actividad que los tenga dispersos, es mejor que pongan pausa, porque este episodio arranca fuerte y necesita mucha concentración desde el comienzo. Si ya están preparados, aprieten los audífonos y paren muchas bolas porque les presentamos la historia de Alejandra Corredor. Toda la evidencia de mi vida se fue para el chorizo. Una de las 100 mejores bachilleres de Colombia, no importaba, yo era una inepta. Haber tomado las clases más complicadas de matemáticas dentro de ingeniería en los Andes, no importaba, yo era una inepta. Y haber trabajado la mitad de la carrera, no importa, soy una inepta. Haber montado el primer modelo de terrorismo que hubo en análisis para el sector financiero, no importaba, yo era una inepta. Haberme ido al mejor MBA del mundo con una beca parcial, no importaba, yo era una inepta. Eso es lo que hace un mal sitio para ti, un mal jefe. Se los advertimos de una vez. Si usted tiene un mal jefe o trabaja en una organización que le tiene la autoestima por el piso y quiso escuchar 13% para que le levantáramos su espíritu con una historia inspiradora, tal vez este no es el episodio para ese fin. Sin embargo, si usted tiene un mal jefe o está en un ambiente de trabajo tóxico, es muy importante que escuche este episodio. Esta historia no es como las otras, es algo más oscura, más angustiante, involucra tomas guerrilleras, funerales y hasta un trabajo tan tenebroso y desolador que nuestra protagonista se refiere a él como Mordor. Y eso es cuando se refiere a ese lugar con cariño. Bienvenidos a 13% Pasión por el Trabajo. Yo soy Nicolás Pinzón. Y yo soy Andrés Acevedo, y nos parece absurdo que solo el 13% de la población mundial ame su trabajo. Por eso creemos que es vital contar las historias de esa minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, ni trabaja solo por dinero. Con la ayuda de todos ustedes queremos darle un nuevo sentido a esa parte de nuestras vidas que se llama trabajo. Antes de pegarnos el viaje a Mordor, y para los que no conocen El Señor de los Anillos, Mordor es la región desde donde Sauron, que es el malo del paseo, intenta dominar a la Tierra Media. Es una región fácil de distinguir porque tiene una torre negra con un ojo de fuego arriba y al lado hay un volcán. Mordor es una región desolada, sin vegetación, el suelo está hecho de cenizas y la gente que vive ahí es fea por dentro y también por fuera. Pues precisamente ahí es donde terminó trabajando Alejandra Corredor. Pero antes de llegar a ese punto hay que entender algo sobre su personalidad. Y es que yo era muy buena obedeciendo reglas y haciendo lo que tocaba. ¿Sí? Muy buena cumplidora. Sí. Entonces a mí me decían, no hay más. Yo creía que no hay más y que así es. En el colegio a usted le tiene que ir bien. Sí, me iba bien. Había límites sobre las garroteras con las chinas del colegio, digamos. Entonces, usted nunca le puede llegar a soplar la mano a nadie, no puede ser abusiva, ni puede insultar, ni nada. Pero yo sabía hasta dónde podía con todo. La falda del colegio siempre en el sitio en el que a mí me garantizaba que no me iban a regañar. Los aretes como tocaba, todo como tocaba. Porque a mí no me gustaba tampoco que me pusieran problema. Entonces yo como que iba hasta ahí, entonces yo obedecía todas las reglas. Hasta que ya un día, muchos años después, que dije, yo estoy harta de obedecer reglas. Hay unas que sí, que tienen toda la razón de ser, pero hay otras que no. Y el apego a las reglas no es nada extraño, considerando que Alejandra es ingeniera. Pero es que además Alejandra es ingeniera sísmica. Eso implica echarle cabeza a cómo podemos sobrevivir a los sismos y para eso no se puede improvisar. Para eso es necesario seguir al pie de la letra las reglas. Y Alejandra, que desde muy pequeña aprendió a cumplir reglas, logró sobresalir en todo lo que se esperaba de ella. Fue una de las mejores 100 bachilleres de su generación. Se ganó una beca para estudiar en la universidad y otra parcial para hacer un MBA en la ciudad de Chicago. Pero incluso los mejores, los que tienen los futuros más prometedores, no están exentos de su contexto, ni tampoco de las difíciles circunstancias económicas que los rodean. Y es que en una época en la que el desempleo reinaba en Colombia, tener trabajo no estaba garantizado, y cualquier oportunidad que se atravesaba era bienvenida, incluso cuando se trataba de trabajos de alto riesgo. Trabajé en la vía Bogotá-Villavicencio cuando eso era zona de control guerrillero
Yo ahí estaba terminando la maestría, entonces era un trabajo tiempo completo más la maestría, entonces yo tenía que recuperar tiempo, como que todo iba demasiado rápido y había demasiadas cosas pasando. Era acá y allá, o sea, era acá en Bogotá y yo bajaba a la vía, yo creo que yo alcancé a bajar en los 7 meses que estuve en Invías, yo creo que yo alcancé a bajar por lo menos unas 4 o 5 veces. ¿Y eso era peligroso? Claro, porque eso, Guayabetal, que queda a mitad de camino para allá, eso era zona de control guerrillero. Entonces, varias veces sí hubo que echar los chiros literal entre el carro de Invías y yo me bajaba sola. 22 años yo me bajaba sola para allá con el conductor de Invías. Lo sé, yo tampoco entendía a qué se refería Alejandra con la expresión echar los chiros. Pero para explicarla primero conviene hacerse la imagen de lo que estaba viviendo ella en ese trabajo. Alejandra estaba trabajando en la vía que conecta Bogotá, la capital colombiana, con Villavicencio, una ciudad cercana. Esta era una época en la que la guerrilla tenía presencia en varios municipios de Colombia y además secuestraban a civiles como un método tenebroso para financiarse. Y a esta joven ingeniera de 22 años le tocaba ir a hacer trabajo de campo en un municipio que tenía mucha presencia guerrillera. Y entonces llegaban y decían, hay amenaza de toma guerrillera hoy. Entonces su merced tenía que agarrar lo que tuviera, échelo ahí y corra. Y corra. ¿Sí? Y fueron épocas muy difíciles. Yo fui una persona tremendamente afortunada, pero en esa época sí se llevaron gente al monte, sí se llevaron ingenieros de las obras. Cuando yo estaba en Invías, en algún momento hicieron una colecta por un ingeniero que se habían llevado. Entonces, claro, lo que es la necesidad de tener que trabajar, no de yo me siento a pensar si esto me gusta o no me gusta. No, yo tenía que trabajar. Y hoy en día que hablo de eso con mi mamá se quedaba muy estoica y muy puesta en su sitio, bueno, que le vaya bien, tal luego. Pero hoy en día me dice que ella se quedaba llorando, porque siempre era la probabilidad de que tú te fueras y que no fueras a volver a tu casa. Y eso es una cosa horrible. Decir lo que vamos a decir en este momento va a sonar absurdo, y es que cuando uno literalmente tiene que arriesgar el pellejo para ir a trabajar, pareciera que nada puede ser más extremo. Sin embargo, y aunque no lo crean, hay un trabajo que logra afectar más a Alejandra Corredor de lo que una guerrilla y la posibilidad de ser secuestrada en el monte significó en ese momento. En otro lugar en el que trabajé, al cual yo me refiero hoy con cariño como Mordor, o sea, a ese nivel era la cosa, con cariño. Fue un trabajo tremendamente difícil, era un trabajo que también se metía con mi vida personal, una cultura corporativa que iba en contra de mis valores. Y cuando yo comencé a ver quién era yo adentro de todo eso, no me gustó lo que vi. El trabajo era en una compañía de reaseguros, es decir, los que aseguran a los aseguradores. Y Alejandra, que ya había trabajado en esa industria y que además acababa de llegar de hacer su MBA en Estados Unidos, se estaba llevando una gran sorpresa. Una gran sorpresa que comenzaba con el hecho de que mientras su anterior trabajo le había permitido crear un sistema de reaseguros que nos permitiera sobrevivir como sociedad a las peores catástrofes posibles, es decir, un trabajo con un tremendo sentido social, en el nuevo trabajo no importaba lo social, lo único que importaba era cerrar negocios y hacer dinero. Todo eso se complementaba con un ambiente tóxico y una jefe que, para ser diplomáticos, pues tenía muchas oportunidades de mejora. Un día me llamó esta señora a decirme que yo tenía que cambiar cómo me vestía. Yo volví de Chicago, como le enseñan a uno a vestirse en un MBA. O sea, era de sacos de cachemir, como el business casual, ¿no? Súper corporativo. Entonces, camisas de mancornas, como igual las sigo usando. Mocasines, negros, cha, todo perfecto, pantalones de paño italiano. Y me dice, es que Alejandra, el que no muestra no vende. Cosas que son inaceptables para una mujer. Había una mujer que habían contratado, que trabajaba con nosotros, que la habían contratado por bonita, por encima de una mujer que era muy preparada, porque a una bonita se le puede enseñar reaseguros, mientras que a una fea, pero muy preparada, no se le puede enseñar a ser bonita. Y las restricciones a la libertad no terminaban ahí.
La órbita de control de su jefe se extendía hasta la pequeña oficina de Alejandra. Yo tenía una oficinita muy chiquita, yo llegaba y ponía música clásica muy pasito. En esa época yo estaba muy pegada de las sonatas y partitas de Juan Sebastián Bach, que lo había visto con un violinista maravilloso que se llama Christian Tetzlaff, lo había visto en Chicago, y también la pasión de San Juan de Juan Sebastián Bach, que fue creo que una de las últimas obras que yo vi grandes en Chicago. Pero entonces yo llegaba y la ponía pasito y desde el fondo oía los gritos, ¡apaga eso!, de mi jefa, ¡apágalo! Ok, perfecto, no había espacio para música. Y como yo trabajaba 70 o más horas a la semana, pues yo simplemente no oía música, yo no oía nada. Mário Sérgio Cortella es un filósofo brasilero y escribe lo siguiente en su libro que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Nosotros hacemos el trabajo, pero en cierto sentido el trabajo también nos hace. Esto es algo que solemos olvidar. El hecho de que nosotros trabajamos, pero el trabajo al mismo tiempo nos trabaja, nos labra y nos moldea. Y eso en los trabajos buenos, esos que nos aportan habilidades y nos ayudan a ser mejores personas, es fantástico. Pero en trabajos malos, con jefes malos, que constantemente lo están denigrando a uno y transmitiéndole valores indeseables, la cosa puede terminar muy mal. Para Alejandra Corredor esto no podía ser más cierto. Y no solo por esas situaciones esporádicas en las que su jefa le decía que debía vestirse más revelador, sino sobre todo por las situaciones sistémicas, esas en las que cada cierto tiempo su jefa abría la puerta de la oficina y con su inconfundible tono de voz le decía: entonces ella me llamaba, Alejandra, ven, cierra la puerta. Alejandra, es que nadie te quiere. Alejandra, es que tú acá eres un problema. Entonces había cosas que eran terribles. Entonces durante 4 años siempre era, te vamos a echar, te vamos a echar, te vamos a echar, pero no me echaban. No me echaban, pero te vamos a echar y no me echaban. Un día, sí, desesperante. Sobre todo era eso, como desesperante y como yo decir, pero carajo, en medio de todo a mí toda la vida la gente me ha querido, porque acá nadie me quiere, porque yo soy tan problema. Y claro, uno comienza a ver un montón de cosas adicionales. Y hay una cosa que se llaman las profecías autocumplidas, que es dentro de todo lo de behavioral economics, eso está ahí metido. Y es que en las profecías autocumplidas, cuando tú tienes una figura de autoridad y esa figura de autoridad te comienza a tratar a ti según lo que él o ella ve, tú comienzas a llenar ese molde. El ejemplo clásico es de los niños chiquitos que están en el colegio y que tienen un profesor que le dice, tú eres malo en matemáticas, eres malo en matemáticas, eres malo en matemáticas. El chino es malo en matemáticas. Eres malo en deportes, eres malo en deportes, no hay nada que hacer. Comienzas a llenar ese molde. Entonces, en vista de todo el no te quieren, no sabes no sé qué, no sirves para no sé qué, yo ya sentía que yo no servía, que había algo mal en mí, algo molecularmente mal en mí. Dale Carnegie es un gran personaje estadounidense del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Uno de esos que cumplió con el sueño americano y de la nada se convirtió en un gran empresario. Él atribuyó su éxito a su habilidad para tratar con las personas. Sobre eso escribió un libro que hoy en día es un clásico. Se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. En él escribe que si uno quiere lograr que alguien cambie, la clave es darle una reputación a la cual aspirar. Un molde que llenar, como dice Alejandra. Claro, y eso se puede usar para bien, como ayudándole a un ser querido a que coma más sano. Pero también se puede usar para mal, como reiterándole a un subordinado que él es un inservible y un inútil. Imagínate tú un trabajo 4 años con gente llamándote cada 2, 3 semanas a decirte no sirves, nadie te quiere, no sirves, nadie te quiere, no sirves, nadie te quiere. Tú te la crees. Yo terminé aguantando 4 años ante la perspectiva de ¿dónde más voy a trabajar yo? Y yo no sirvo. Que eso es gravísimo. Gravísimo porque Alejandra estaba en un lugar oscuro y no veía la manera de salir de ahí. Hacía falta, como en El Señor de los Anillos, una figura de héroe, alguien que la ayudara a escaparse de ese paisaje desolador. Antes de conocer a esa persona y lo que sucedió después con Alejandra, su jefa y Mordor, una pequeña pausa. Hola, soy Daniela y escucho 13%. Si a ustedes les gusta este podcast tanto como a mí, les quiero pedir un pequeño favor.
Que compartan las historias de 13%. Suban una historia a Instagram, publíquenlo en Facebook, compártalo por WhatsApp, lo que sea. Solo no olviden taguearlos como @13%, escrito todo en letras. Cada vez que comparten un episodio ayudan a que 13% llegue a más oídos. Ahora sí, que siga la historia. Entonces Alejandra Corredor llevaba 4 años en un trabajo que no solo detestaba, sino que la había convencido de que ella no servía para nada en la vida. Los días eran miserables, pero aún así ella no lograba salir de ahí. Y es que, ¿a dónde se iría si es que ella no sirve para nada? A veces, para romper con el tedio de la costumbre y de la rutina es necesario un evento extraordinario. Algo que tenga el potencial para ponerle la vida patas arriba a uno cuando tener los pies en la tierra deja de ser sostenible. Y ese tipo de cosas pueden suceder un día cualquiera. Claro, uno tiende a creer que las situaciones que se han dado durante mucho tiempo toman el mismo o incluso más tiempo en desaparecer. Sin embargo, a veces pasa que de un día para otro todo cambia. A veces solo hace falta un día. Y para Alejandra ese día fue... El día que fue el entierro de mi abuelo. Mi abuelo, que no es mi abuelo, sino que era mi tío, el mayor. Él fue mucho mayor que mi mamá y fue el gran patriarca de la familia. Y él fue una persona tremendamente inspiradora para todas las personas que lo conocimos. Él era un ejecutivo de empresas, pero él también tenía un montón de labor social. Él tenía una fundación, no era de él, sino él lideraba en Colombia una fundación que se llama Shriners. Los Shriners lo que hacen es que buscan a niños quemados o niños amputados y les hacen tratamiento físico, psicológico, terapias, etcétera, para devolver. A veces la muerte de un ser querido sirve para que la persona cambie el rumbo de su vida porque se concientiza de que la muerte es lo único seguro en la vida y que no hay tiempo que perder. Este caso fue así, pero tenía un elemento adicional, y es que el tío Hugo era tremendo ejemplo de vida, pero sobre todo era el ejemplo perfecto de lo importante que es vivir sin arrepentimientos. Él fue la persona que se ganó las alas de piloto siendo la persona más vieja en toda América. Él sacó sus alas de piloto porque él siempre había querido volar. Él se las sacó con más de 75 años. Wow. Un tipo increíble. Y se lo sacó con calificación perfecta en teoría y en práctica. Es un tipo que en las épocas en la que eso no generaba, digamos, como una confrontación moral. Él era cazador y se iba por allá a la jungla en el Amazonas a cazar animales. Y él al final de sus días, él decía que era una pendejada a él todos los animales que él había cazado, porque eran animales preciosos, pero que él en esa época no lo entendía, pero era más como ese sentido de aventura y de exploración. Entonces él tenía unas historias absolutamente divinas, una vida muy completa y llena de amor. Todo el mundo quería al tío Hugo, todo el mundo quería al tío Hugo. Este episodio lo grabamos en el apartamento del tío Hugo, y allí desde el sofá de la sala se veía contra la ventana del comedor. Y era en la cabecera de ese comedor donde Alejandra, cuando visitaba a su tío Hugo que había enfermado, sacaba su computador para terminar de trabajar. Y los domingos yo me venía con el computador de la oficina y me venía a trabajar acá. Y me sentaba en esa silla, en la cabecera, la que da contra el vidrio. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo esté acá, pero yo ni siquiera pueda estar 100% disponible para mi familia, cuando él siempre lo estuvo? Porque yo estoy preocupada acá por hacer un negocio y garantizar que una empresa con gente que yo ni conozco y a la que le da la misma, maximice las utilidades que va a recibir de un negocio. ¿Cómo es posible que yo esté gastando mi vida en esto? Y que yo todos los días me levante derrotada a ir a un sitio en el que yo siento que yo no sirvo. Y que abiertamente todos los días me dicen que yo no sirvo cuando yo toda la vida he servido para todo. Que he sido muy buena en todo lo que he hecho. Eso es tenaz. Eran 2 temas los que rondaban la cabeza de Alejandra. El primero era el del maltrato psicológico que la tenía derrotada y con el autoestima por el piso. Y el segundo era el del sentido de su trabajo y qué tanto le aportaba lo que ella hacía a otras personas. Era una preocupación por el legado, por lo que iba a quedar de Alejandra Corredor después de que su paso por este planetica llegara a su fin. Y es que si se trata de legado, nada como el legado del tío Hugo. Y para entenderlo basta con escuchar esta corta anécdota. Entonces un día mi mamá tenía un cuento muy lindo porque estaba ella ahí organizando algo y timbraron, ¡rin!, que llegó el señor fulano de tal.
Entonces le dijo, mijo, que llegó el señor fulano de tal. Ah, sí, mijita, dígale que suba. No, que suba el señor. Entonces llegó un pelado, como de la edad tuya, con su papá, bien vestidos, bien arreglados, con un diploma. El chino se acababa de graduar de contaduría en la universidad. Y a él le decían tío, todos esos niños que él ayudó a recuperar, le decían tío. Entonces, el cuento de este niño es que su familia era una familia de clase media, media. Y él nació sin piernas. Cuando el niño nace sin piernas, a la mamá le toca salirse de trabajar para quedarse con el niño. Y cuando es una familia que depende del ingreso de padre y madre, y hay uno que ya no está trabajando, la familia cae en pobreza. Y esta familia se logró recuperar económicamente y todo, ellos como estructura, como núcleo familiar se pudieron recuperar gracias a que el niño tuvo unas prótesis en las piernas. Y el niño pudo ir al colegio, y el niño pudo ir a la universidad, y el niño se pudo graduar, y el niño era contador. Entonces mi mamá ese día llegó llorando a la casa, y a mí se me encharca el ojo y todo pensando, porque de eso se trata la vida. De eso se trata la vida. La vida no se trata de hacer plata. Porque para hacer plata solamente se necesita una inteligencia mediana y encontrar qué hace uno. Pero hacer un cambio, ahí es donde está la gracia. Y de eso es de lo que se trata la vida. Que tú te vayas a la tumba sabiendo que lo que tú hiciste le sirvió a alguien. De eso se trata. 15 días después del funeral del tío Hugo, su jefa la volvió a llamar a la oficina para continuar con la misma amenaza de charla con la que llevaba 4 años. Esta vez, sin embargo, Alejandra estaba preparada para irse, para cerrar definitivamente esa etapa oscura de su vida, para escapar literalmente de lo que ella hoy llama con cariño Mordor. Cuando Alejandra Corredor recuerda esa época de su vida, sabe que se trató de 4 años muy oscuros, pero a la vez muy enriquecedores. Ya lo hemos dicho, a veces los episodios más oscuros del pasado de cada individuo pueden ser los más formadores. Y ese fue el caso de Alejandra, que a continuación nos va a compartir sus reflexiones después de haber sobrevivido a un trabajo capaz de romperle al espíritu al más fuerte de todos. La primera reflexión tiene que ver con irse de Mordor lo más rápido posible. Por eso es que si uno no se está sintiendo cómodo en un sitio y uno sabe que es que uno no cuadra ahí, uno se tiene que ir rapidito. Y las opciones están afuera. El problema es que tú no das el paso porque ya bajo una profecía autocumplida te amarran ese sitio porque tú no te sientes capaz de irte. No importa cuánto hayas hecho, no importa. Puede ser que la situación económica no sea la mejor y renunciar se presente como una opción irresponsable. Pero es que cuando uno está en un trabajo en el que le quitan sistemáticamente su valía como ser humano, lo irresponsable en realidad es soportarlo y dejar de lado la salud mental de uno en el largo plazo. La siguiente reflexión es la que más me gusta personalmente porque literalmente tiene el mismo nombre que un capítulo de El ego es el enemigo de Ryan Holiday, que es uno de mis libros preferidos. Pero lo que me hizo a mí fue plantearme cuáles eran las cosas que eran importantes para mí y reconocerlas y entender que había espacios sobre los cuales yo no estaba dispuesta a transar, cosas que yo no estaba dispuesta a hacer. En el capítulo ¿Qué es importante para ti?, Ryan Holiday cuenta la historia de Ulysses Grant y William Sherman, los militares que habían sido fundamentales para la victoria de las fuerzas de la Unión en la Guerra Civil estadounidense. Al final de la guerra, Grant y Sherman eran 2 de los hombres más respetados y admirados y tenían el mundo básicamente a sus pies. Cuando se le acercaron a Sherman a proponerle que se dedicara a la política, este respondió: tengo todo el rango que quiero, no me hace falta más. Luego se iría a Nueva York y allí se retiraría y viviría sus últimos días en paz. Por el otro lado, Grant, que nunca había mostrado deseos de convertirse en político, cayó en la tentación de más poder, de más fama y de más dinero. Se lanzó entonces de presidente y fue elegido por una mayoría devastadora. Sin embargo, su mandato probaría ser uno de los más ineficientes y corruptos de la historia americana.
De la fracasada aventura presidencial saltó al mundo de los negocios y se asoció con personajes inescrupulosos que lo llevaron a la quiebra. Preocupado entonces por su honor, tuvo que vender sus objetos, sus souvenirs de la guerra, todo eso con tal de poder pagar sus abultadas deudas. Grant, que tanto había logrado en su vida, obedeció a esa tentación tan natural de siempre querer más, esa tentación que Ryan Holiday dice que proviene del ego. Sus últimos días transcurrieron en una lucha contra un cáncer de esófago y un afán por terminar de escribir un libro de sus memorias, lo único que le podría dejar de legado a sus descendientes. Cuando no nos preguntamos qué es importante para mí, estamos sujetos a las tentaciones del ego, a querer más, mejor, a quererlo todo. Y es que hay que saber lo que uno quiere para poder decirle que no a las distracciones, para poder renunciar a lo que tenemos que renunciar y sobre todo para no tolerar cualquier abuso sin siquiera tener claro el para qué de todo esto. Que todo esto está muy teórico y que esos generales están muertos y no me sirven de nada hoy en día. Escuchen entonces lo que preguntarse qué es importante para mí significa para Alejandra Corredor. Yo veía en Alberto Sarria, mi mentor, Alberto llegaba a los laboratorios de Ingeniería Civil de los Andes a las 6 de la mañana, antes de las 6 de la mañana. Y Alberto se iba como a la 1 de la tarde se iba para su casa, pero él no se iba a ver televisión, él se iba a hacer otras cosas. Alberto, cuando Alberto se fue, se murió. Alberto tenía un montón de patentes ahí andando y estaba negociando vainas con Washington para sus patentes y un montón de vainas, pero Alberto llegaba a las 6 de la mañana. Yo siempre decía, ay, Dios mío, yo como quisiera poder comenzar a trabajar a las 6 de la mañana para la 1 de la tarde ponerme a hacer lo que a mí se me dé la gana, incluido mi grupo de rock, incluido lo que fuera. Entonces, esa es una gran cosa. Otra cosa es que yo defino con quién trabajo. Y algo que yo aprendí en este último lugar es que para mí es fundamental admirar a las personas con las que yo me siento todos los días. Ese sentido de admiración y de tú me estás cambiando es una cosa que para mí es absolutamente importante, la admiración por el otro. Entonces, hoy en día yo trabajo con quien yo quiero trabajar. Y eso es una cosa que todos los chinos míos lo saben. Que yo decido con quién trabajo, por qué sí, por qué no. Punto, se acabó. No hay discusiones, fin de la historia. Otra cosa es que para mí mi familia es muy importante. Mi familia no es solo familia humana, sino que yo tengo 2 perros. El tema en esa época yo tenía una perra, mi perrita siberiana que se llamaba Maya, que se me murió hace 3 años, pero era todo un tema de discusión en la oficina, ¿no? Era como por la mala mi perra. Ahorita pues no están mis canchosos, pero mis perros son súper importantes. Entonces, poder yo saber que yo tengo disponibilidad para mis perros, sobre todo tengo uno chiquito adoptado que me encontré en la calle y lo recogí, que el tipo vive súper enfermo. O sea, él está bien, pero a veces tiene El tipo es el perro. El tipo es el perro, sí. Se llama Ricardo, entonces. Se llama Ricardito. ¿Qué es importante para Alejandra Corredor? Manejar su tiempo, trabajar con personas que admira, poder estar para su familia y su perro Ricardo. Poder por fin crear la banda de rock que siempre quiso tener y que la hubiera hecho quedar mal en su trabajo anterior. Las respuestas varían según la persona. Eso sí, no preguntarse qué es importante para uno es la manera más fácil de quedar a la deriva, como un barco en una tormenta siendo soplado por vientos para un lado y para otro. Un barco en la noche oscura que puede estar sin saberlo acercándose a un lugar muy parecido a lo que Mordor fue para Alejandra Corredor. Las respuestas pueden variar, y escribe Ryan Holiday que puede ser que de hecho su prioridad sea el dinero, tal vez es la familia, tener influencia o crear algo que supere el paso del tiempo. Y eso está bien, dice el escritor. Nosotros también creemos que está bien, pero eso sí, los queremos invitar a que piensen en su legado. Como dice Alejandra, nada cambia 500 millones a 499 millones. El dinero es efímero y sirve muy poco para superar la angustia existencial que es la muerte. Por eso es importante el legado, por eso es importante hacer algo por otras personas, por eso es importante dejar historias que vivan más allá de nuestro periodo en la Tierra. Eso sí que vale la pena, o por lo menos eso creemos en 13%. Porque es que una cosa es que tú hagas algo que le sirva a otro ser humano para que esa persona esté mejor, y otra cosa es que tú estés haciéndole plata a un shareholder por allá, una persona X que tú no conoces y que está con perlas en las orejas y no pasa nada.
Va a ser un cambio entre 500 millones y 499 millones a que tú le hagas la diferencia a la vida de una persona. Por cierto, ¿qué hace Alejandra hoy en día? Pues resulta que Alejandra Corredor es la persona a la que acuden los hispanohablantes que quieren hacer sus maestrías en las universidades top del mundo. Ella no solo les ayuda a preparar ensayos, entrevistas y demás. Esas cosas, Alejandra lo sabe, son también efímeras. Ella les ayuda a construir sus historias. Historias de resiliencia y de empuje que se convierten en el capital humano que tanto necesita sus países. Muchos de ellos ya están comenzando a volver. Y en la medida en la que ellos vuelven, se está construyendo un mejor país, porque es gente que viene con una mentalidad mucho más plural, con una formación en las mejores universidades del mundo, con compañeros que piensan muy distinto a como piensan aquí. Entonces ellos van a llegar enriquecidos con un montón de cosas que vienen a aportarle al país. Y de esa forma, ahorita, inmediatamente, puede que se vea el impacto en algunos casos muy puntuales, pero a mediano y a largo plazo, en la medida en la que nosotros estemos creando capital humano para el país, capital humano de primer nivel, el país va a estar mucho mejor. Y si esas son personas que están preocupadas no solamente por hacer plata, sino porque ven que las cosas que ellos y que ellas hacen tienen un impacto definitivo sobre la vida de las personas, eso va a cambiar mucho más el país. Gracias por escucharnos. Esto fue 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Pueden encontrar todos nuestros episodios suscribiéndose a nuestro canal en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube o cualquier otra aplicación de podcast. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos pueden encontrar como 13%, escrito todo en letras. Ahí está el link de nuestra página web donde pueden descubrir más, incluyendo artículos escritos por nosotros. Si les gustó lo que acaban de escuchar, les queremos pedir un favor. Ayúdenos compartiendo este episodio. Solo así podemos seguir fortaleciendo esta comunidad que busca resignificar la palabra trabajo. Aumentemos esta cifra. Hasta la próxima. That I drew up from a little dream of mine, a little nightmare of yours. To be asked to take this plunge, to forgive and forget, and be the better man, to be a better man. La canción del principio es Happy Life de Fred G y la canción del final es Slump de Of Monsters and Men, interpretada por Daniela Méndez y Nicolás Pinzón. So love